la enfermedad pericárdica. Vamos a hablar de alteraciones a nivel de las válvulas, valvulopatías, alteraciones en el pericardio. Así que bueno, ya tenemos que describir qué es el pericardio. Como ustedes ya saben, el pericardio es un saco fibroso que va a mover el corazón, que va a tener dos capas, ¿no? El pericardio fibroso y el pericardio seroso. Dos capas también, el parietal y el visceral va a ser el epicardio, el cual va a rodear básicamente al corazón y grandes vasos. Entonces, ¿podemos ver este pericardio por tomografía? Sí lo podemos ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como una línea hipodensa que rodea las cavidades cardíacas, más o menos con un grosor de 3 milímetros, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Esa es una tomografía axial de tórax en ventana mediastínica. Para ver esto, el pericardio lo vamos a ver en cualquier tomografía de tórax, en corte, en ventana mediastínica, pero el estudio en sí no es de corazón, el estudio es de tórax, para tumor pulmonar, tuberculosis, alguna patología pulmonar, pero ese sí podemos ver el pericardio. Ahora, ya es distinto que tú hagas una tomografía cardíaca. Acá en Chiclayo son pocos los lugares donde hacen tomografía cardíaca. Si es que hubiera, si es que hicieran acá, porque la verdad creo que acá no hacen, en Trujillo sí, en tomografía cardíaca, de repente acá hacen, me parece, en un solo sitio, pero de todas maneras en las demás tomografías que se suelen pedir para patologías pulmonares, sí vamos a poder evaluar el pericardio, o sea, no se nos va a pasar desapercibido, quiere decir que en una tomografía, si no es cardíaca, no voy a ver el pericardio, no, en una tomografía de tórax sí lo voy a poder ver, ¿no? Como una línea hipodensa que rodea las cavidades cardíacas con un grosor no menor de 3 milímetros. Para poder estudiar pericardio, la ecografía transtorácica, que eso lo hacemos los cardiólogos, la tomografía computarizada, que ya es imágenes, y también la resonancia magnética. Mira, acá es una ecografía, una imagen de una ecografía transtorácica. Esto lo hacen, como les digo, los cardiólogos, es con un ecógrafo, con un transductor plano, que lo ubican a la altura, obviamente, del ápex, ¿no es cierto?, en el tórax, y por eso se llama transtorácica, porque es pues, a través del tórax. Entonces es un equipo, el ecógrafo es un equipo portátil, le pueden hacer los pacientes que están en UCI, es decir, hay muchas facilidades para este tipo de estudio, que es diferente a hacer una tomografía o una resonancia, donde ahí ya el estudio necesita pues otra logística, ¿no? En cambio aquí es un poquito más sencillo, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una tomografía de tórax igual, en corte axial, con su ventana mediastínica, donde vamos a ver que toda esta línea hipodensa, es el pericardio. Como ustedes ven, es una línea delgada, no es muy gruesa, es lisa, es uniforme, y acá están las cavidades cardíacas, ¿no? Entonces, ese es el pericardio normal. Esa es una resonancia magnética en un corte sagital, donde vamos a ver igual el pericardio. Mira, esta membrana o esta imagen lineal, ¿no? Hipointensa. Acuérdense que en resonancia hablamos de hipointensidad e hiperintensidad que rodea las cavidades cardíacas, ¿no es cierto? Entonces también podemos evaluarlo por resonancia magnética. También hay resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca y la tomografía cardíaca se tienen que leer el radiólogo junto con el cardiólogo, porque tienen que evaluar volúmenes, evaluar gasto cardíaco, es decir, es un estudio más detallado y también es un estudio no solo anatómico, sino también es un estudio fisiológico, porque no solamente vamos a estudiar la morfología del corazón, sino también se estudia la fisiología del corazón, ¿no? Tanto en tomografía cardíaca como en resonancia magnética cardíaca. A ver, aquí vamos a ver lo que nos comentan que en condiciones normales el pericardio, ya habíamos dicho, que se puede ver por tomografía y resonancia, como una capa de 2 milímetros, inclusive hasta 3, ¿no? Que se va a proyectar predominantemente sobre la aurícula y el ventrículo derecho. Esto es lo que estamos viendo. Y en menor medida, claro, en las caras posterolaterales del ventrículo izquierdo. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Toda esta línea hipodensa, fina, anterior al ventrículo derecho. Esta es una tomografía de tórax en un corte axial, sin contraste,
en ventana mediastínica, y esa es una tomografía de tórax en un corte coronal y también en ventana mediastínica, donde también vamos a ver una parte del pericardio que está adyacente a la cara posterolateral del ventrículo izquierdo. Es decir, que sí lo vamos a poder ver en los diferentes cortes. En cuanto al pericardio fibroso, que es el... Ay, un ratito que están... Tengo que entrar, ya. En cuanto al pericardio fibroso, ya hemos dicho que es externo. Este va a tener unos puntos de anclaje, ¿no? Entonces, va a tener el ligamento externo pericárdico, que su mismo nombre lo dice, se va a adherir al esternón, y los ligamentos pericárdico-frénicos, que se van a unir, obviamente, al diafragma. Entonces, esto sería... ¿Y ese milagro? A ver si apagan, por favor, sus micrófonos. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque de repente nosotros vamos a pensar en las tomografías y las resonancias, cuando hay un derrame pericárdico, vamos a ver que ese derrame se va a ir en zonas de declive. Y no necesariamente es así, debido a la presencia de estos ligamentos, el derrame se puede quedar a nivel anterior del ventrículo derecho, y también lo vamos a poder observar, ¿no? Mira aquí el pericardio seroso o el pericardio interno, que ya lo habíamos mencionado en la primera diapositiva, va a ser una membrana continua que va a tener una lámina adherida al pericardio fibroso y una lámina visceral o el epicardio, como lo conocemos más, que es el que va a estar pegadito, digamos, al corazón y próximo a los grandes vasos. Ahora, esta parte visceral se va a replegar a los grandes vasos, ¿no es cierto? Y va a formar dos grandes tubos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Unos tubos complejos, como unos repliegues que van a ir rodeando estos vasos, ¿no? Uno va a ser el que va a rodear a la aorta y a la pulmonar, y la otra va a rodear las cavas y las venas pulmonares, bueno, las venas cava superior e inferior, y obviamente las venas pulmonares. Y ambos tubos van a estar unidos por el seno transverso. Entonces vamos a ver el seno transverso, como les decía, va a ser el pasillo, la conexión entre esos dos tubos pericárdicos, y va a ser dividido en los recesos aórtico superior e inferior y los recesos pulmonares derecho e izquierdo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo, esa es una tomografía de tórax en ventana mediastínica. Acuérdense que en la tomografía de tórax, siempre para yo poder ver el corazón en los grandes vasos, va a tener que ser en ventana mediastínica, porque en una tomografía de tórax yo voy a poder evaluar estructuras óseas, parénquima pulmonar y mediastino, que incluye corazón y grandes vasos. Entonces, en este caso, si yo quiero ver corazón y grandes vasos, voy a tener que ver una ventana o un mediastínica. Esto es lo que yo estoy viendo, puros vasos y corazón. Yo no estoy viendo nada de pulmón, pero estoy dentro de una tomografía de tórax, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa es una tomografía de tórax en ventana mediastínica, donde se va a observar una imagen hipodensa triangular, y esto no va a ser más que el seno transverso del que le estaba hablando, ¿no? Que va a unir los dos tubos complejos del pericardio visceral. Igual acá, mira, esta es una tomografía de tórax con contraste, y si ustedes pueden ver en corte axial y en ventana mediastínica, porque aquí la aorta ya está, es esa aorta descendente, aorta ascendente, la arteria pulmonar, ya vamos a ver que son hiperdensas, totalmente diferente a la tomografía donde se ve todo hipodenso o se ve gris, ¿no es cierto? Entonces, un ratito, un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, en estas imágenes, lo que les decía era que eran las tomografías de tórax sin contraste, donde vamos a ver una imagen ovoidea, triangular a ese nivel y también a ese nivel, ¿no es cierto?, que va a ser posterior al tronco de la pulmonar, posterior a la aorta ascendente, y que nos va a demostrar lo que es el seno transverso, del que ya habíamos hablado. Esta es otra, aquí es para ver el receso aórtico superior.
El receso aórtico superior, como su nombre lo dice, va a estar adyacente a la aorta ascendente, va a tener tres partes: superior, anterior, lateral y posterior, y acá vamos a ver una de las partes, ¿no? La parte anterior, con una imagen triangular hipodensa de base anterior, localizada entre la aorta ascendente y el tronco de la pulmonar. Vamos a ver la parte lateral, que está adyacente a la margen derecha de la aorta ascendente, y vamos a ver la parte posterior, ¿no es cierto? Que como ya su nombre lo dice, va a estar posterior a la aorta ascendente a nivel de la arteria pulmonar izquierda. Esta es la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha y el tronco de la arteria pulmonar. El receso pulmonar izquierdo, que es otra parte de lo que estamos viendo, los recesos del pericardio, vamos a verlos en esta imagen. Si pueden ver bien la imagen, lo que es una tomografía con contraste en corte axial en ventana mediastínica. Vamos a ver toda esta imagen hipodensa, más o menos triangular, localizada entre la arteria pulmonar izquierda e inferiormente con la vena pulmonar superior izquierda, continuándose obviamente con el seno transverso más arriba, ¿no? También vamos a ver que se identifica en el receso aórtico en la parte anterior y hacia la parte posterior, sino que esto no me deja ver ya, en la parte anterior y también la parte posterior. El seno oblicuo, que va a ser también otra parte del pericardio, se va a ubicar detrás de la aurícula izquierda y la vamos a encontrar aquí, como una imagen hipodensa. Bueno, esta es una tomografía de tórax en ventana mediastínica, porque no estoy viendo pulmones, solamente el corazón y grandes vasos, con contraste, porque se ven hiperdensos, y lo que vamos a ver va a ser que se va a encontrar posterior y craneal a la aurícula izquierda y anterior al esófago. Vamos a ver. Ya, acá. Y a este nivel también, ¿no? El esófago va a estar aquí. Este va a ser el esófago, el cual puede estar levemente dilatado o abierto, pero generalmente tomografía no es un buen estudio para ver esófago, excepto cuando hay cirugía de esófago para ver extensión de enfermedad. Pero en este caso no es muy evidente, pero vamos a ver que el seno oblicuo va a estar pues delante del esófago, ¿no? Como una imagen hipodensa, ovoidea, que va a corresponder al seno oblicuo, que de repente por ahí lo podríamos confundir con una lesión sólida, neoplásica, ¿no? Pero ya estamos viendo que no, que se trata del seno oblicuo. Ahora, el receso aórtico superior también vamos a ver que se puede confundir, nos dicen, ¿no? Se puede confundir con una enopatía paratraqueal, como les había comentado, con una disección aórtica tipo A, con quistes broncogénicos, se puede confundir el seno con el seno oblicuo, con una enopatía subcarinal broncopulmonar o con el seno venoso pulmonar derecho. Entonces acá vamos a ver el seno pulmonar derecho e izquierdo. Este va a ser el tronco de la pulmonar. Vamos a ver que aquí va a estar el lado izquierdo. Y aquí vamos a encontrar el seno derecho, ¿no? El seno venoso pulmonar derecho. En cuanto al derrame pericárdico, esto sí lo van a tener que más o menos grabar, más o menos la imagen, porque a ustedes sí les puede tocar ver esto, ¿no? De repente en su serum, en donde se encuentren, sí, y tienen un tubo de rayos X por ahí, o sea, si toman sus radiografías, sí pueden encontrar, pueden ver esta radiografía, ¿no? Y entonces ustedes pueden salvar la vida al paciente. Vamos a ver que el derrame pericárdico se identifica como una cardiomegalia global que tiene forma de, de botella de agua, pero mira, es una cardiomegalia, o sea, ya hemos visto en radiografía de tórax el tamaño del corazón, la silueta cardíaca. Esto definitivamente no es normal, es un corazón dilatado, grande, es una cardiomegalia global porque se han hipertrofiado tanto cavidades derechas como cavidades izquierdas, no es a predominio de alguna cavidad, es todas las cavidades. Entonces vamos a ver que es importante que yo vea bien esa radiografía porque yo voy a poder detectar un derrame pericárdico en una radiografía de tórax posterior anterior, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentan? Nos dicen que es forma de una botella de agua, que puede haber vascularización normal, sí, pulmonar normal, sí, puede haber. Pueden haber cambios rápidos en el tamaño de la silueta cardíaca en radiografías seriadas. En este caso están fundamentadas radiografías seriadas. Recordemos que es radiación,
pero si es necesario, porque estamos hablando de que hay un derrame pericárdico, obviamente, y si tu paciente está en UCI, no lo vas a poder llevar al tomógrafo ni al resonador, entonces es válido hacer una radiografía. Vamos a encontrar los ángulos cardiofrénicos agudos y vamos a encontrar la línea pericárdica engrosada en una incidencia lateral que va a medir más de 2 milímetros. Podemos encontrar en algunas ocasiones también en algunas calcificaciones sin cáscara de huevo, sobre todo en incidencia lateral, y eso nos va a dar una idea de una pericarditis constrictiva o de algunos procesos infecciosos granulomatosos, como por ejemplo tuberculosis, ¿no? Entonces acá estamos viendo, mira, una radiografía de tórax posterior anterior con ángulos cardiofrénicos agudos, que son estos, una cardiomegalia global de una densidad más o menos de partes blandas, y en la incidencia lateral el engrosamiento de la línea pericárdica. Las principales ventajas de la tomografía y resonancia sobre la ecografía, básicamente es que va a tener mayor campo de visión, va a detectar mejor alteraciones pulmonares y mediastínicas, mayor contraste tisular por el uso, obviamente, del contraste dado, va a haber un mayor detalle y no va a ser operador dependiente. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la ecocardiografía, ahí sí, ¿no? Ahí sí, dependiendo del operador, de las habilidades y de la experiencia que tenga, es que va a variar de repente el resultado. En cambio aquí la tomografía y la resonancia obviamente lo hace el tecnólogo, solamente es la adquisición de imágenes y ahí no depende, no es operador dependiente. En cuanto a la pericarditis, ya saben, todo lo que termina en itis es una inflamación, ¿no es cierto? Puede ser acompañado o no de derrame, puede ser una pericarditis aguda o crónica, y generalmente es viral o idiopática. El diagnóstico es clínico y se basa obviamente en lo que te diga el paciente. Generalmente es un dolor torácico y ya luego alteraciones en el electrocardiograma y también alteraciones en el laboratorio. Si hablamos de una pericarditis aguda, será aquella que tenga una duración menor de 6 semanas. Ahora, puede ser esta inflamación seca o húmeda. Es seca si es que va a haber un tejido fibrinoide o de granulación, y la húmeda es cuando ya va a haber un derrame, ¿no? El cual puede ser un exudado o puede ser contenido hemático. ¿Qué vamos a encontrar en una pericarditis aguda? Vamos a encontrar un pericardio liso, de contorno liso, que puede estar engrosado o no, pero el contorno va a ser importante porque va a ser liso. La captación del contraste en una resonancia, en una tomografía, va a ser variable, dependiendo, ¿no es cierto?, de la inflamación, y el derrame pericárdico lo podemos encontrar también y va a ser variable, y en resonancia magnética es mucho más delicada, fina, para poder detectar y diferenciar lo que es un derrame pericárdico de un engrosamiento pericárdico, ¿no? Resonancia es muchísimo mejor allí, ¿no? Entonces, lo que les decía, los estudios en radiología, unos con otros se complementan, no es que unos dejan de lado a otros, no, sino se van complementando, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos una imagen de tomografía. A ver, alguien, disculpen, ¿alguien está en sala de espera? Ya no, ¿verdad? ¿Que todos están? Sí, no hay nadie en sala de espera, ya, muy bien. Entonces, esa es una tomografía de tórax en corte axial, sin contraste, donde, en ventana mediastínica, donde voy a ver el pericardio, ¿no? Mira, todas esas son las cavidades cardíacas y todo lo que nos lo rodea es el pericardio. Vamos a ver un engrosamiento del pericardio, porque de hecho no es como la línea fina que les había enseñado en diapositivas anteriores, y este está acompañado de derrame pleural, ¿no? Derrame pleural bilateral, es lo que también les había comentado, ¿no? Que muchas veces puede acompañarse de derrame pleural. En la pericarditis crónica, esta ya por el tiempo, obviamente va a ser ya más allá de los 6 meses, y su aguda va a ser cuando esté entre las 6 semanas y los 6 meses. Aquí vamos a hablar de que esta pericarditis se caracteriza por una esclerosis progresiva del pericardio, y lo que vamos a encontrar obviamente ya van a ser fibroblastos, colágeno, fibrina, ¿no? Los hallazgos va a ser ya no va a ser el pericardio liso, uniforme que encontraba en la aguda, ya no. Esto ya va a ser con un contorno, un pericardio de contorno irregular, engrosado,
la señal en resonancia va a variar. En la fase subaguda suele tener una señal moderada o alta, quiere decir hiperintensa en secuencias de spin echo, y la señal va a ser baja o hipointensa cuando ya este engrosamiento está calcificado, o sea, lo vamos a ver hipointenso, o en pocas palabras lo vamos a ver negro en resonancia, ¿no? Suele existir realce pericárdico tras la administración de contraste y puede o no puede haber derrame pericárdico. Entonces, mira aquí una pericarditis crónica, ya esa es una imagen de tomografía en corte axial, en ventana mediastínica, con contraste, y lo que vamos a ver es, mira esta imagen lineal, hiperdensa, tiene una densidad mucho más incrementada de lo normal, inclusive podemos comparar con la densidad de los arcos costales, estos son los arcos costales, una densidad ósea, entonces mira, es totalmente hiperdenso y tiene derrame pleural. Esta imagen hipodensa en semiluna, que tú estás viendo a la mano derecha, y también una pequeña imagen en semiluna en el lado izquierdo, es derrame pleural. El derrame pleural lo vamos a ver en tomografía, en ventana mediastínica, y vamos a ver que en este caso acompaña a la pericarditis crónica. Esta es una imagen en resonancia magnética en un corte axial, en resonancia magnética cardíaca con contraste. Y vamos a ver un engrosamiento del pericardio. Un engrosamiento, este es un pericardio irregular, inclusive a nivel central vamos a ver otras tipo de señal, una señal más baja, más hipointensa. En este caso estamos viendo un engrosamiento del pericardio y también estamos viendo un derrame pericárdico. Está acompañado de derrame pleural, lo mismo que les comenté en la diapositiva anterior. Es una imagen en semiluna, hipointensa a nivel de las bases y a nivel posterior de ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, una pericarditis crónica con derrame pleural. Entonces, el derrame pericárdico, ya saben ustedes que lo normal es que existe entre 15 y 50 mililitros en el pericardio, y este derrame puede tener múltiples causas: falla cardíaca, insuficiencia renal, infección, neoplasia, o sea, una metástasis de repente, ¿no? Sobre todo en pacientitos con SIA de pulmón, lo más frecuente es que hagan su derrame pericárdico, ¿no? O de repente, la otra causa ya es un traumatismo. En este caso, por ejemplo, mira, es una tomografía en un corte axial, tomografía de tórax sin contraste en un corte axial, y esta es una reconstrucción multiplanar de tomografía de tórax en ventana mediastínica, ambas en ventana mediastínica, y lo que yo voy a ver definitivamente es aquí una imagen hipodensa que ocupa la parte anterior al ventrículo derecho y que se acompaña de derrame pleural izquierdo. En la proyección multiplanar, en el corte sagital, vamos a ver lo mismo. Esta imagen hipodensa, y ahora vemos en un corte sagital, lo vemos como una media luna, una semiluna, que va hasta el ápex del corazón, o sea, se va a ir hasta casi por el ventrículo izquierdo, y vamos a ver que ahí podemos nosotros medir la densidad. Al medir la densidad nos vamos a dar cuenta de que el contenido es sanguíneo, el contenido es hemático, ¿no? Y adelante o en la parte anterior, en las partes blandas adyacentes al esternón, lo que vamos a ver es esta imagen heterogénea que es la gasa, ¿no? Ahí igualito se ve acá en tomografía, con algún contenido aéreo, es una gasa que está justo en la zona, porque se trató de un pacientito que lo había herido por arma blanca, ¿no? Justo en el tórax, y hace obviamente un hemopericardio. Entonces, para poder estudiar el derrame pericárdico puede ser un hidropericardio, un piopericardio, un hemopericardio, dependiendo si es un trasudado como el hidropericardio, un exudado en piopericardio, o, bueno, ya sabemos que un hemopericardio tiene contenido hemático, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las densidades o las señales o las atenuaciones que va a tener? Un trasudado va a tener una baja atenuación, un exudado una atenuación media, y la sangre una alta atenuación. Más o menos su densidad va entre 45 y 50 unidades Hansfield, ¿no? Y en cuanto a resonancia, la intensidad de señal va a ser baja en secuencia spin echo T1. Si es un trasudado, si es un exudado, va a ser una intensidad de señal baja también a media en spin echo en secuencia T1. Y si fuera sangre, ya va a ser una intensidad de señal alta, ¿no? En la secuencia spin echo en T1. Entonces, esto es más para lo que es resonancia. Pero lo que queremos llegar a decir es que en tomografía y en resonancia yo puedo saber
si ese contenido que está rodeando el pericardio o que se llenó el pericardio o tiene un derrame pericárdico, yo puedo saber si es un hidropericardio, puedo saber si es un piopericardio, puedo saber si es un hemopericardio, y lo puedo saber a través de resonancia magnética y a través de tomografía. Resonancia todavía es mucho mejor. En cambio, en una ecocardiografía, si bien es cierto que es mucho más asequible, que es mucho más fácil y todo, yo voy a ver solamente líquido, pero no voy a saber qué tipo de líquido tiene. Entonces, ahí es donde se van complementando pues, los estudios, ¿no? En este caso vamos a ver una imagen de tomografía de tórax en corte axial, sin contraste, en ventana mediastínica, donde lo que se va a ver es, mira, todo esta imagen hipodensa que rodea las cavidades cardíacas. Se trata de un derrame pericárdico, porque está pues dilatado el pericardio. Vamos a medir el grosor, saben que tiene que medir entre 2 a 3 milímetros. Entonces, este es un derrame pericárdico, pero vamos a ver el contexto en el que está ese derrame, ¿no? Y entonces vemos de que se trató de un pacientito que tenía una disección aórtica tipo A, que es a nivel de la aorta ascendente, y lo que nos está señalando la línea, la flechita amarilla, es el desgarro que tiene la íntima, ¿no? A nivel de la aorta ascendente, que es la más, que es la más peligrosa, ¿no? En ese otro caso, mira, es una tomografía en un corte de tórax con contraste en un corte axial en ventana mediastínica y la misma tomografía, pero en ventana pulmonar. Si tú te das cuenta, aquí yo puedo ver corazón y grandes vasos y aquí yo puedo ver ya no el corazón y grandes vasos. Sí lo veo, pero lo veo pues ya hiperdenso, casi no muy bien definido. Y lo que más se va a definir aquí al detalle va a ser el parenquima pulmonar, ¿no? Entonces, en este caso, se trató de, mira, todo este engrosamiento del pericardio, que en este caso no es engrosamiento, es un derrame, pero es una zona totalmente hipodensa en el pericardio, es un derrame pericárdico secundario a una radioterapia. Es un pacientito que tuvo de repente pues una neoplasia de pulmón, ¿no? Y es lo más frecuente, hacen sus radioterapias y como consecuencia de esas radioterapias hacen su derrame pericárdico y también a nivel pulmonar miran los cambios que hay en el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Entonces tenemos cambios parenquimatosos y esto es una neumonitis radica, ¿no? Propio de efectos secundarios de la radioterapia. Entonces, la resonancia magnética va a poder identificar pequeños derrames pericárdicos que se pueden pasar por alto en la ecocardiografía, que les decía que la ecocardiografía es un poco más útil, digamos, más de fácil acceso y también menos costosa que una resonancia magnética, obviamente, ¿no? La distribución, lo que ya les había comentado, el derrame pericárdico en los pacientes estudiados por tomografía y resonancia en decúbito supino no tienen la distribución que cabría esperar en partes de Cleaver, o sea que el derrame no le voy a tomar porque si no el derrame siempre va a ir hacia posterior y no es así. Si se va a encontrar siempre va a empezar a nivel anterior del ventrículo derecho debido a los ligamentos que tiene el pericardio, que ya hemos visto, ¿no? El esternón, el pericardio con el esternón y el pericardio con los ángulos cardiofrénicos. Entonces, ahora tenemos el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco por sí es una emergencia. O sea, ya es la repercusión clínica cuando ya hay una alteración a nivel de la hemodinamia por el aumento de la presión intrapericárdica. Entonces, aquí ya no tenemos mucho que pensar, ¿no? Ya ante un taponamiento cardíaco, obviamente entra el cirujano de cardiovascular, hacer una ventana pericárdica, hacen un procedimiento quirúrgico, donde sí les abren como una ventanita, como lo estoy comentando, para poder drenar, ¿no? El derrame, porque si no hacen eso, el paciente obviamente fallece, porque hay aumento en la presión intrapericárdica y obviamente el corazón no va a poder distenderse, no va a poder entrar en sístole y en diástole adecuadamente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo unas tomografías de tórax con contraste en cortes axiales en ventana mediastínica en la parte superior y en la parte inferior estamos viendo una resonancia de tórax con contraste en cortes axiales. Y vamos a ver, mira, toda esta imagen hipodensa, más o menos ovalada, que ya inclusive pasa la línea media, es un gran derrame pericárdico, ¿no? Todo eso, imagínate, eso ya estamos frente pues a un taponamiento cardíaco, ¿no? Vamos a ver que va a haber dilatación del ventrículo, de la vena cava inferior y de las venas suprahepáticas. Acá vamos a ver nosotros
la vena cava inferior, ¿no? Ya está ya pues haciendo un aumento en la presión intrapericárdica. Aquí vamos a ver una secuencia de T2. En la secuencia de T2 en resonancia va a ser que el líquido yo lo vea hiperintenso, significa el color blanco, y lo que vamos a ver más de lo mismo, ¿no? Mira, toda esta línea hiperintensa que rodea las cavidades cardíacas va a ser el derrame pericárdico. Y aquí vamos a ver a nivel de los espacios pleurales, derrame pleural bilateral. Es como les decía, el taponamiento cardíaco es una emergencia, eso no puede esperar, ¿no? Ahora, causas múltiples, ¿no? Puede ser traumatismo, puede ser neoplasias, puede ser inflamación del pericardio. ¿Qué vamos a encontrar? El derrame pericárdico, que ya lo hemos visto, distensión de vena cava superior y vena cava inferior, el reflujo del contraste a la vena cava inferior, a la ácigos también, a las venas hepáticas, deformidad y compresión de las cavidades cardíacas, claro, porque está aumentando la presión intrapericárdica, el corazón obviamente va a tener una alteración de su morfología, va a haber una angulación o rebote del septum interventricular. Otra patología va a ser el engrosamiento pericárdico, que ya no es el derrame, sino es un pericardio engrosado. En este caso, vamos a ver que todo grosor superior a 2 milímetros corresponde a un engrosamiento. Este engrosamiento puede ser liso, y más este engrosamiento va a acompañar a las patologías inflamatorias agudas, como la pericarditis aguda, y vamos a encontrar que el pericardio va a tener un realce con el contraste, ¿no? Si existe poquito derrame pericárdico, va a ser difícil que lo podamos diferenciar del engrosamiento, sobre todo en tomografía, pero en resonancia sí se puede realmente definir mucho mejor el engrosamiento del derrame pericárdico, porque en tomografía ambas se van a ver hipodensas, entonces va a ser un poquito más complejo poder diferenciarlos, ¿no? En este caso, miren, es una tomografía de tórax en corte axial con contraste en ventana mediastínica, donde vamos a ver un engrosamiento liso pericárdico, ¿no es cierto? Entonces, en este caso han hecho una angiotomografía de arterias pulmonares y vamos a ver el engrosamiento pericárdico liso, que es toda esta línea hipodensa. Mira, toda esta línea hipodensa, asociado a que esto es derrame pleural. Mira cómo en el pulmón izquierdo no se ve esta imagen en semiluna, que yo sí la veo en el pulmón derecho. Esto es derrame pleural. Si yo le tomo la densidad a esto, pues te dan 10 unidades Hanfield hasta 20 unidades Hanfield, que es propio del derrame pleural. Entonces, en este caso se trató de un tromboembolismo pulmonar y lo vamos a identificar porque hay aquí donde está la flechita amarilla, va a haber un defecto de llenado a nivel de la arteria pulmonar del lóbulo medio. Entonces aquí hay un trombo. Entonces por eso que frente a ese tromboembolismo pulmonar es que ha producido obviamente un engrosamiento pericárdico y un derrame pleural derecho. Los procesos inflamatorios crónicos también pueden producir engrosamiento del pericardio, por ejemplo, sarcoidosis o también algunos cambios secundarios a radioterapia, ¿no? El engrosamiento va a ser irregular, mira, no es un engrosamiento liso, ya es con márgenes totalmente irregulares, acerrochados, ¿no? Entonces, este es ya un engrosamiento definitivamente irregular del pericardio. Esta es una tomografía de tórax con contraste en ventana mediastínica en un corte axial. Y en este caso se trató, ya saben, ya les había comentado, nunca olvidarnos de la tuberculosis. Estamos en el Perú, hay mucha tuberculosis puede haber en cualquier sitio de la economía de nuestro cuerpo, puede haber tuberculosis en mama, tuberculosis pericárdica, tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, cerebral, por todos los órganos puede haber tuberculosis, y aquí el pericardio no es la excepción. Entonces aquí se trató de una pericarditis tuberculosa, y mira este engrosamiento que presentaba el pericardio, el cual lo vemos por tomografía, ¿no? ¿Que se puede confundir con un derrame pericárdico? Sí, se puede confundir por tomografía. Que de repente tengamos que evaluar un poquito mejor las densidades, sí, para poder evaluar si es algo más sólido o es algo más líquido. ¿Qué nos puede ayudar mucho mejor? La resonancia magnética, ¿no? Pero ya aquí también se les hace una ecocardiografía y ya se van a dar cuenta si es que hay derrame o no. También podemos ver de que pueden haber neoplasias primarias pericárdicas, que también es otro diagnóstico a considerar cuando existe un patrón nodular, es decir, cuando este engrosamiento es irregular, pero tiene ciertos nódulos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver una tomografía de tórax con contraste en corte axial, en ventana mediastínica,
Y aquí vamos a ver la misma tomografía, pero en una proyección multiplanar, una reconstrucción multiplanar en corte sagital. Donde, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar, entonces, en los recesos pericárdicos anteriores, un engrosamiento pericárdico. Pero si se dan cuenta, este engrosamiento no es liso, tampoco es tan irregular, pero sí tiene ciertas imágenes nodulares. Mira, en el receso pericárdico superior hay como una imagen nodular. En el seno transverso también, mira, hay una imagen nodular, si la podemos ver aquí también. Y si ya vemos en el corte sagital, vemos como el pericardio tiene como un nódulo, otro nódulo, por acá un nódulo más, ¿no? Ya no es tan irregular, pero aquí ya puedes ver los nódulos, ¿no? Entonces aquí ya estamos pensando, obviamente, en una metástasis y se trató de un paciente con un NM de pulmón, ¿no? Que ya había ido a pericardio. Es muy triste, de verdad, los NM de pulmón. Van a pericardio, hacen taponamiento cardíaco, les hacen traqueostomía a los pacientes. Es muy, muy, muy triste. Así que yo de verdad, de todo corazón, se los recomiendo. Si alguno de ustedes fuma, no fumen. Si quieren tener familia, quieren vivir un poquito más de tiempo, no fumen. El cigarro produce cáncer en toda la economía, ¿no? De nuestro cuerpo. Cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de todo tipo, ¿no? Entonces, piénsenlo bien, de verdad. Luego tenemos la pericarditis constrictiva. Esto va a ocurrir cuando el pericardio fibrótico engrosado y calcificado obviamente restringe el llenado diastólico cardíaco, como consecuencia de procesos inflamatorios, infecciosos, traumáticos o secundarios a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver, mira, una tomografía de tórax sin contraste en ventana mediastínica, donde vemos un engrosamiento del pericardio, pero este engrosamiento nos llama la atención porque tiene unas imágenes hiperdensas, ¿no? Es decir, blancas. Y si tú lo comparas con el cuerpo vertebral, la densidad del cuerpo vertebral, se asemeja bastante, ¿no? La densidad. Entonces, este es un engrosamiento pericárdico calcificado, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos comparándolo con el cuerpo vertebral. Va a rodear al surco aurículo ventricular, aquí está, al ventrículo derecho, al ventrículo, parte del ventrículo izquierdo y compresión de la pared anterior del ventrículo derecho, ¿no? Claro, acá lo está comprimiendo. Dilatación de la aurícula derecha y la morfología estrecha cardíaca en un paciente. Este es un pacientito que tuvo secuela de pericarditis tuberculosa. Claro, o sea, cuando te da tuberculosis a nivel pulmonar, lo que te encuentras a posteriori es el granuloma, o el tuberculoma, que no es más que un granuloma calcificado. Entonces tiene obviamente necesidad de calcio, pero bueno, un granuloma en el pulmón no es que sea un granuloma que te va a ocupar los 2/3 de un campo pulmonar, ¿no? Entonces son pequeños, pueden ser de 3-4 milímetros, no pasa nada, pero en cambio aquí que tú tengas una cicatriz, una pericarditis tuberculosa a nivel del pericardio, sí te puede producir una pericarditis constrictiva, ¿no? Donde te puede limitar el funcionamiento del corazón. Entonces vamos a ver que la tomografía y resonancia son técnicas de imagen sensibles para la pericarditis constrictiva, lo acabamos de ver. Volumen reducido del ventrículo derecho, una configuración estrecha tubular, una convencidad hacia la izquierda del septo, morfología sigmoidea, dilatación de la aurícula y de la vena cava inferior, puede haber ascitis, hepatomegalia y derrame pleural. Lesiones focales del pericardio, claro, por ejemplo, los hematomas. ¿Dónde es más frecuentes los hematomas de pericardio? Generalmente en casos posquirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, mire, estamos viendo una tomografía de tórax sin contraste y con contraste. ¿Cómo me doy cuenta? Por las cavidades cardíacas que están hipodensas y aquí las cavidades cardíacas están hiperdensas. Este es el cuerpo vertebral, esto no va a cambiar de densidad, pues no con el contraste, porque eso no, el contraste entra por la circulación, ¿no? Entonces vamos a ver una imagen, mira aquí, lenticular, relativamente hiperdensa, la verdad, relativamente hiperdensa. Y vamos a ver que va a comprimir a la vertiente lateral de la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la aurícula derecha y la comprime por su lado derecho, ¿no? Un poquito. Y vamos a ver que dentro de esta hipodensidad vamos a encontrar unas imágenes lineales
más hiperdensas todavía que la misma lesión en sí. En este caso se trató de restos de un marcapaso epicárdico, ¿no? Y toda esta imagen que estamos evaluando, toda esta imagen que estábamos evaluando hipodensa, se trató de un hematoma pericárdico, secundario a una cirugía previa. Y aquí lo vamos a ver mejor, porque aquí todo lo que se pinta son cavidades cardíacas y el hematoma es esta imagen, ¿no? Aquí no, porque todo es tipo denso, no hay contraste, es un poco más limitado, pero cuando ya colocamos contraste, ya vemos que toda esta imagen hipodensa es la que adyacente a la aurícula derecha es lo que nos está diciendo de que hay un hematoma pericárdico. Yo necesito saber la densidad, porque yo puedo ver una hipodensidad, pero felizmente que tomografía es un estudio de densidades, entonces yo mido la densidad y si tengo una densidad entre 45 y 55 unidades Hanfield, yo diré que es contenido hemático, ¿no? Y si el paciente sale de cirugía, de una cirugía cardíaca, entonces sale de cirugía cardíaca, tiene una imagen hipodensa justo en zona operatoria, en pericardio, la densidad es de contenido hemático, este es un hematoma, ¿no? Así llegamos a los diagnósticos. También pueden haber algunas otras lesiones o imágenes o patologías en pericardio. Por ejemplo, mira, los quistes pleuropericárdicos. Vamos a ver en una reconstrucción multiplanar o en un corte coronal, ¿no es cierto?, de una tomografía de tórax con contraste. Observamos, mira, una imagen ovoidea, hipodensa, de bordes relativamente lisos, uniformes, a nivel del ángulo cardiofrénico derecho. Igual yo voy a medir, esa es una reconstrucción multiplanar en corte coronal, donde voy a poder medir la densidad, porque es una tomografía. Y cuando mido la densidad, veo que es una densidad agua, más o menos de menos 10 a 20 unidades Hanfield. Entonces yo diré que es un quiste, ¿no? Un quiste pleuropericárdico. Neoplasias también van a haber, neoplasias por metástasis, que va a ser, la prevalencia va a ser más que neoplasias primarias de pericardio. El derrame pericárdico va a ser el primer signo de enfermedad maligna. Puede ser asintomático, pero cuando ya supera los 500 viene pues el taponamiento cardíaco. Los tumores pericárdicos primarios son raros, pero a la cabeza está el mesotelioma, ¿no? Y dentro de los tumores benignos tenemos lipomas, que también los lipomas están en cualquier sitio de nuestra anatomía. Puede haber lipoma gástrico, lipoma en el cuerpo calloso, el lipoma por cualquier sitio puede aparecer, en angiomas y teratomas. Y el teratoma, también denominado quiste dermoide, es el más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Entonces, vamos a ver, mira, una tomografía de tórax en corte axial, con contraste, en ventana mediastínica, y una reconstrucción multiplanar en un corte coronal, donde estamos viendo, mira, primero que acá hay un engrosamiento o un derrame pericárdico, ¿no? Acá el pericardio no es del mismo del grosor normal. Y acá vamos a ver toda una lesión, una imagen hipodensa, irregular, más o menos hipodensa heterogénea, ¿no? Con captación heterogénea del contraste. Y no es más que una neoplasia pulmonar que está infiltrando el pericardio ya por contigüidad, ¿no? Entonces mira aquí en la reconstrucción más de lo mismo, ¿no? Está infiltrando el pericardio y está infiltrando también la pleura, ¿no? La pleura parietal. Entonces este es un enema de pulmón. Una vez más, la recomendación, si fuman, dejen de fumar, si quieren vivir un poco más, porque cuando les diagnostican un enema de pulmón es terrible, es terrible. O sea, terminan con traqueostomía, con ventana pericárdica, es muy penoso, ¿no? Es muy penoso. Bueno, el mesotelioma pericárdico es de incidencia baja dentro de las neoplasias del pericardio, ¿no? Pero dentro de las... es raro en realidad que tengas un mesotelioma. Sin embargo, es el 50% de todas las neoplasias primarias pericárdicas. Generalmente se forman masas o lesiones sólidas que van a unirse o van a confluir, son coalescentes, y en la resonancia magnética son isointensos en secuencias T1 y con captación de gadolinio. Acuérdense que en resonancia nosotros el contraste que se usa es gadolinio, ¿no? En cambio en tomografía es el contraste yodado, ¿no? Entonces tiene yodo, es diferente. En resonancia el contraste no tiene yodo, lo que tiene es gadolinio. El mesotelioma es un tumor bastante agresivo, con una tasa de supervivencia de 6 meses, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese tipo de tumoraciones. Entonces, mira, acá tenemos una tomografía de tórax con contraste en corte axial,
donde vamos a ver el pericardio totalmente engrosado, pero es una imagen hipodensa que engloba la aorta ascendente e engloba el tronco de la pulmonar, ¿no es cierto? Y esa es una resonancia corte coronal en una reconstrucción multiplanar. Igual miran cómo estamos viendo todo el pericardio, totalmente grande, ¿no? Infiltrado. Y en este caso se trató de un mesotelioma pericárdico primario, ¿no? Queda raro, pero bueno, suele pasar, ¿no? En cuanto al edema agudo de pulmón, esta es otra de las patologías que también tenemos que ver aquí en esta clase. Ustedes no pueden dejar de grabarse la imagen de un edema agudo de pulmón. Y se los digo esto porque cuando yo fui interna en medicina y me hice mi primera guardia nocturna, estaba sola con mi compañera y lamentablemente el asistente se fue a dormir. Y yo estaba en mi primera guardia nocturna, en mi primer día de interna de medicina. Y me llegó un paciente con edema agudo de pulmón. Entonces el doctor me dijo, pide una placa y me avisas, ¿no? Y me avisas qué ves. Entonces nunca se olviden de un edema agudo de pulmón. Es una emergencia, el paciente puede fallecer si no toca hacer el edema agudo de pulmón, y no es más que la acumulación rápida de líquido en la parte extravascular del pulmón. Entonces va a tener como dos etapas, ¿no? Una etapa intersticial del edema, donde, cuando va a estar en el intersticio, y ya cuando llega a los entornos alveolares va a tener la etapa, la etapa alveolar, bueno, por su mismo nombre, ¿no? ¿Esto que te impide? Te impide obviamente que el paciente pueda respirar, entonces no va a haber una normal oxigenación de la sangre y puede ocasionar una hipoxia. Vamos a ver que el edema agudo de pulmón está producido en su mayoría por uno de los siguientes mecanismos: elevación de la presión venosa pulmonar o aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, y se puede clasificar en cardiogénico y no cardiogénico. Entonces, mira, esta es la imagen de un edema agudo de pulmón en la etapa intersticial. Entonces vamos a ver una redistribución vascular, quiere decir que vamos a ver más vasos sanguíneos o más trama vascular hacia inferior que hacia superior, cuando debe ser todo lo contrario. Engrosamiento de tabiques, vamos a ver como rayitas, como líneas, vamos a ver rosetas pelobulliares, que eso no lo vamos a ver, seamos sinceros, y un patrón micronodular sí, y los patrones ya hemos hablado, ¿no? Entonces vamos a ver un patrón micronodular, nódulos pequeñitos, de repente como cuando te echas tal con la mano y despartes de ese talquito hacia la radiografía, más o menos así, ¿no? Entonces, mira esta imagen. Primero, una cardiomegalia. Mira el corazón. Está grande. Puede haber alteración o no de la vasculatura pulmonar. En este caso sí la hay, porque los vasos sanguíneos están más hacia abajo, la trama vascular. Entonces, aquí ya tú puedes sospechar de la etapa intersticial. Y ya esta imagen, ya pues imagínate, ya que no te grabes esta imagen ya sería el colmo. Entonces vamos a ver múltiples opacidades mal definidas, alveolares, iliofugales, del ilio hacia el pulmón, hacia el ápice, hacia la pared lateral, hacia inferior, bilateral, que se llama la conocida imagen en alas de mariposa. Entonces tú ves esto, mira, y aquí en este caso no tenemos una cardiomegalia, tenemos un corazón de tamaño normal. Acuérdense que el edema agudo de pulmón puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Entonces, pero la imagen que vamos a tener es la que nos va a dar una idea, ¿no? En este caso me llegó un paciente con más o menos 70 años, una dificultad respiratoria intensa. El paciente no podía ni siquiera caminar, ni siquiera sentarse, lo trajeron los familiares, como cuando llevas un paciente, una persona ebria, uno así con los hombros, los brazos apoyados en un hombro a cada lado de sus familiares, así lo traían al paciente, que no podía respirar. Inmediatamente se le puso oxígeno y se le tomó la radiografía, y recuerdo que se le esta imagen, ¿no? Entonces llegó obviamente el cardiólogo, era un paciente cardiópata, era un paciente nefrópata, eran 3 de la mañana. Entonces, ¿te puedes confundir con una neumonía? Sí, te puedes confundir con una neumonía, pero para eso tienes tus antecedentes, tienes la historia clínica, tienes el examen físico, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto es una correlación clínico-radiológico, y aparte que la imagen de alas en mariposa, de distribución iliofugal, de opacidades mal definidas, bilaterales, entonces ya te va a hacer pensar en que es un edema agudo de pulmón.